¿Puede decir conmigo el título del sermón a las 3, por favor? 1, 2, 3. Espero que hoy usted empiece a tener una actitud que usted diga: voy a recibir lo que he estado pidiendo. Y para esto vamos a ver Lucas capítulo 7 versos del 1 al 10. Aquel centurión romano que no sabía nada de Dios, estaba fuera de las promesas de Dios, que inclusive ellos subyugaban al pueblo de Dios, pero que este hombre entendió cosas impresionantes. Y ahí le va, escuche porque le voy a decir algo interesante. No se va a enojar conmigo por lo que le voy a decir. ¿Se acuerdan aquella parte que Cristo dijo: las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios? Les decía a gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso era algo impresionante. Y ahí le va, escúcheme. ¿No se va a enojar conmigo? Es bien triste y a la vez es muy bendecido que gente que empieza en el evangelio a veces es más bendecida que gente que tiene 10 años en el Señor. Dígale al que está a su lado: esa me dolió, pastor. Pero de repente sí es así como que frustrante, porque uno dice: pastor, tengo 10 años viniendo a la iglesia y esta persona tiene algunos meses, pastor, y Dios la ha bendecido más que a mí. ¿Por qué? Diga conmigo: actitud. No, dígalo así, aunque le duele y aunque le cueste. Diga conmigo: actitud. Es que la actitud es algo impresionante. Y esta parte que vamos a leer de la palabra de Dios nos va a abrir el entendimiento para entenderlo. Mire lo que dice Dios. Lucas capítulo 7 versos 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Él estaba predicando afuera de la ciudad a mucha gente. Cuando terminó, entró en Capernaum. Diga conmigo: entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto. Eso quiere decir que la enfermedad que tenía era grave. Escuche: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus. Y ellos, los ancianos, inmediatamente atendieron la petición de ese centurión romano. Una pregunta importante: ¿por qué esos hombres que conocían la palabra de Dios, que eran influyentes en el pueblo, atendieron la petición de un hombre romano? Y esto se va a poner interesante. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas. Ahí va, en otras palabras, se lo voy a poner versión mexicana, hermano Pepe. Jesús, este hombre que no es del pueblo de Dios, es más, que no conoce nada de Dios, ¿es digno? Pregunto yo, ¿sería digno? Se la voy a cambiar. Esta noche, ¿usted es digno de recibir un milagro? Esto se va a poner interesante porque vamos a descubrir las actitudes correctas. Y vuelvo a hacerles la pregunta porque muchos de ustedes patinaron. Ahorita en estos momentos, ¿usted se considera digno de recibir un milagro de parte de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se considera digno? Escuche, porque ellos le dijeron a Jesús una frase muy importante: es digno que le concedas. Pero lo que sigue es bien interesante. Le dieron la razón. Número 1, porque ama. Todo aquel que ama al pueblo de Dios es bendecido por Dios. Por eso la iglesia, nosotros debemos de orar siempre por el pueblo de Israel. Yo, para que nunca se me olvide orar por el pueblo de Israel, ¿sabe qué hago? Se lo voy a decir. Siempre en mis alimentos, cuando yo estoy orando por mis alimentos, porque yo sí oro por los alimentos. Cuando yo oro por los alimentos, antes de terminar yo digo: Señor, y bendice a tu pueblo Israel con paz. Usted no se ha dado cuenta que yo oro por Israel al final de mis alimentos porque usted nunca me ha invitado a comer. Pero si usted me invitara a comer, se daría cuenta que sí lo hago. Así es que es su problema que no me haya escuchado. Pero siempre lo hago. Al terminar: Señor, bendice a tu pueblo Israel con. Pero ahí le va:
todo aquel que bendice la iglesia de Cristo también es bendecido. Una de las cosas que la iglesia tiene que aprender a hacer, escúcheme por favor, es nunca hablar mal de ninguna iglesia. Va otra vez. Usted nunca debe de hablar mal de ninguna iglesia. Pastor, es que no creen como yo. Ni modo. Pero eso no nos da derecho de hablar mal de ninguna iglesia. Pastor, una iglesia se le puso aquí a 2 cuadras. Pastor, le quiere hacer competencia. Que Dios la bendiga. Y oro que sus reuniones estén llenas. ¿Por qué, pastor? Porque yo no trabajo para una organización. Yo trabajo para el reino de Dios. ¿Me comprende eso? Y a mí me bendice que iglesias estén llenas. No importa si es competencia. Es más, en el reino de Dios no hay competencia. ¿Por qué? Porque todos trabajamos para el mismo Rey de Reyes. Entonces, escuche, porque ama nuestra nación. Segundo, y nos edificó. Wow, este hombre hizo algo impresionante. No solamente amaba a la nación, sino que la cuidaba, sino que les hizo algo, les construyó una iglesia. Lo que, para los que no saben, una sinagoga es una iglesia, pero es una sinagoga porque es el término que le dan los judíos a los lugares donde ellos se reúnen. Pero era una iglesia, le levantó un templo. Ese hombre tenía una influencia tremenda y dice, ama nuestra nación. Y el reflejo de que ama nuestra nación es que nos construyó un lugar donde aprendemos y adoramos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso yo creo, este pastor cree que todo aquel que apoya para construir un lugar donde se adora y donde se aprende es muy bendecido. Los ancianos le decían, mira, es digno. Fueron a ver a Jesús, lo convencieron y le dijeron, ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y lo que sigue es impresionante. Y Jesús, ¿qué hace que Jesús atienda nuestras necesidades? ¿Qué hace que Jesús incline su oído a lo que nosotros pedimos? Porque la Biblia dice, es más, Jesús no dudó. Jesús, al oír que amaba a Israel y que les había construido él dijo, vamos allá. Ese hombre es digno de que yo le conceda algo. Wow, entonces va otra vez. ¿Qué tan dignos somos de que Dios haga algo por nosotros? Porque la Biblia declara que Jesús no dijo no es verdad. Jesús no refutó nada. Jesús fue con ellos. Escuche, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, no solamente fue al lugar, fue a visitarlo a su Jesús. Al hacer esto estaba demostrando que ese hombre era digno. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, para los que no saben, bueno, ahorita se los explico. El centurión envió a él ahí va, algo que me impresiona. Escúcheme. Nunca le quiso dar la cara a Jesús. Primero, él va con los ancianos y les dice, díganle a Jesús, a su maestro, que vaya y ore por mi siervo que está muriendo. Los ancianos van, le dicen lo que él ha hecho. Jesús va y el centurión lo ve de lejos y dice, ahí viene, él es. Le habla a uno de sus amigos y les dice, por favor, envió a él a sus amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres. Wow. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese centurión no quería verlo? Y no es que no quisiera verlo, escúcheme, sino que era tanta la autoridad que el centurión sabía que él tenía, que decía, ni siquiera soy digno de estar delante de él. Y eso es algo impresionante para un hombre romano que tenía subyugada una nación, y que sobre todo este centurión romano tenía poder y autoridad sobre Israel. Y eso es algo impresionante. No te molestes, pues no soy digno de que entres debajo de mi techado, por lo que ni aún me tuve por digno de venir
No es la calificación que tú tengas de ti, es lo que Dios piensa de ti. Va otra vez. No es la calificación que yo tenga de mí, es lo que Dios piensa de mí. Él decía: aún no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún he hallado. Y al regresar a casa con los que había, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado. ¡Qué milagro! Que no necesitó una oración, no necesitó imposición de manos, solamente necesitó encontrarse a un hombre que era digno. Por eso el sermón esta noche va a girar en torno a qué tan dignos somos de recibir algo de Dios. Ahora, déjeme explicarle algo. Esta parábola o este relato del centurión también lo vemos en Mateo 8, 5 al 13. Solamente son 2 evangelistas los que narran este episodio. Pero ¿por qué lo vimos en Lucas? Porque Lucas tiene algo impresionante. Lucas, Lucas, que no era un apóstol en realidad, Lucas era un seguidor de Cristo. Pero no solamente eso, la Biblia dice que Lucas, diga conmigo, Lucas era un médico, era un hombre preparado. Por eso quise tomar a Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas narra de una manera más explícita esa experiencia. Pablo dice acerca de Lucas lo siguiente: os saluda Lucas, el médico amado y Dema. Eso quiere decir que Lucas, ese Lucas que estamos leyendo en el Evangelio, era un hombre preparado, era un hombre con conocimiento. Pero vamos a ver qué dice Lucas 1, 3 al 4 para que entiendan por qué tomé la parte de Lucas para leer lo del centurión. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, esto lo está diciendo el médico Lucas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso quiere decir que Lucas, el evangelio de Lucas, tiene una connotación muy interesante. ¿Por qué? Porque narra lujo de detalles acerca de lo que pasó, acerca de todas las experiencias que Lucas vio y vivió, y que sobre todo él dice: he hecho algo, he investigado con diligencia para ver cómo sucedió el milagro. Por eso algunos evangelios narran un milagro de una forma, aunque es el mismo. Lucas lo detalla a la perfección lo que sucedió. Por eso quise tomar el evangelio de Lucas para entender todo lo que pasó con este centurión. Ahora, la primera cosa que le quiero enseñar, y que es bien importante para entrar de lleno al mensaje, porque hay que ministrar. Número 1, ¿qué tan digno eres de recibir un milagro? Ahora, déjeme decirle esto: pastor, ¿cómo me convierto en alguien digno para recibir algo de Dios? ¿Cómo? ¿A alguien le gustaría saber cómo nos podemos convertir en alguien digno para recibir algo de Dios? Los 20 que dijeron amén, vengan. Los demás quédense con la duda para que se les quite. Ahí va otra vez. ¿Les gustaría saber cómo nos convertimos en creyentes dignos de que Dios haga algo en nuestra vida? Porque esto está bien interesante. La primera cosa, escuche, vuelvo a leer. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una. La palabra dignos viene del original axios, que quiere decir merecedor. ¿Qué quiere decir qué? Y que se le va a entregar una recompensa. Entonces, eso quiere decir que una persona digna, escúcheme por favor,
Espero poder encontrar las palabras correctas para decir lo que quiero decir, porque un gran número de cosas las traigo en mi mente y espero ordenarlas de la manera correcta. Ahí va. Digno, merecedor y alguien que recibe una recompensa. Casi siempre nosotros, los seres humanos y los creyentes, cuando algo nos pasa, le decimos a Dios: Señor, si tú me sanas, voy a hacer esto. Señor, si tú me das un buen trabajo, yo voy a dar el primer sueldo que yo tenga, Señor. Paz. A veces nosotros queremos resolver problemas con promesas. Va de nuevo. A veces el pueblo de Dios quiere resolver un problema que vive con promesas. Y no tanto porque la promesa salga de tu corazón, sino porque quieres que te arregle algo. Las promesas que buscan arreglar algo en realidad no son promesas, son trueques. Y eso no bendice a nadie. Ahí va otra vez, porque ya empezaron. ¿Para qué venía, pastor? Ahí va. Una promesa que se da en medio de una dificultad, casi siempre nosotros la damos para salir de la bronca, del problema o de la enfermedad. Pero ¿eso te hará digno de recibirla? ¿Te hará digno de recibir la promesa? Cuando tú dices: estoy metido en un broncón, Señor, mira, si tú haces esto, Señor, yo te prometo. ¿Seremos dignos de recibir algo? A este primer punto yo le iba a cambiar el nombre. De hecho, le puse otro nombre, pero le dije a mi hijo: no, mejor cámbialo, porque la iglesia va a malentender. Yo le voy a decir cómo le había puesto este primer punto: Dios te da generando puntos en el reino. Porque es como cuando tú juegas un juego de mis tiempos, de Mario Bros. Yo ya me quemé solo, pero tú ibas jugando en el jueguito, en las maquinitas, y tú matabas un fantasma y te daba puntos. Saltabas y te comías una moneda y te daba puntos. O te comías un racimo de no sé qué era y te daba puntos. Y ibas, o te daba vidas. De tal manera que te pasaba algo y tú ya estabas preparado, porque pues otra vez ibas a resucitar en el juego, porque ya habías hecho todo para que tuvieras varias. Ahí va, escúcheme, porque espero poder darme a entender lo que quiero decir. Una promesa que se da para salir de un problema no es tan agradable como aquello que hacemos simplemente por honrar a Dios. ¿Qué me está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que servir a Dios sin necesidad de nada es la mejor acumulación de puntos en el cielo. Va otra vez. Le estoy diciendo que el servir a Dios de forma voluntaria, sin que esté pasando por un problema, por una situación, simplemente yo digo: yo quiero servir a Dios, es el mejor método para generar puntos en el cielo. O sea, es la mejor manera en que Dios dice: wow, Él me está sirviendo, se está convirtiendo en una persona digna de que yo haga algo con Él. La gente quiere reaccionar a lo que vive en lugar de prevenir lo que podamos vivir. Por ejemplo, yo les he dicho mucho a los hermanos: un día te van a jubilar, así es que haz todo lo posible porque tengas una buena jubilación. Prepárate para ese día. Y uno se prepara desde el primer momento en que empieza a trabajar. Ay, hermano, no hagan que me preocupe, por favor. ¿Cuántos quieren tener una buena vejez? Ahorre, invierta, haga lo correcto para que tenga una buena vejez, porque está trabajando en un futuro. Es lo mismo en el reino de Dios. A veces nosotros queremos reaccionar a lo que vivimos cuando Dios dice: no. Empieza a invertir en el reino, para que cuando pases por un tiempo de prueba, el reino te considere digno de recibir
lo que tú estás esperando. Ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Por eso es bien importante. Llega el centurión con los ancianos. Díganle, por favor. Ellos dicen: Señor, Él ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Jesús dijo: es digno. Jesús dijo, por lo que hizo. Va otra vez. Por lo que hizo es digno. Se la voy a cambiar. ¿Usted qué ha hecho? Señor, ama nuestra nación. Ama nuestra nación. Por eso, déjeme decirle algo. La gente, los creyentes, deben de amar su iglesia. Deben de amar el lugar donde asisten. Deben de cuidarlo y deben de bendecirlo. Por eso el creyente no puede decir: voy a la iglesia, voy a mi iglesia. Porque usted bendice el lugar donde se congrega. Escuche, a veces nosotros no comprendemos la importancia de eso. Este hombre había hecho algo impresionante. Había amado la iglesia, había amado al pueblo de Dios y había construido una sinagoga. Él nunca pensó que un día iba a necesitar, escúcheme, un milagro del Dios de ese pueblo y del Dios que se adoraba en esa sinagoga. Va de nuevo. Voy despacio porque les estoy diciendo algo profundo. Ese hombre nunca pensó, porque él tenía sus propios dioses, adoraba a sus propios dioses. Él nunca pensó, nunca, que un día iba a tener la necesidad de recurrir al Dios de los judíos. Él había hecho algo, había amado a Israel, había construido una sinagoga de tal manera que cuando su sirviente estaba a punto de morir, quizás él sabía que había clamado a sus dioses, pero sus dioses no habían podido hacer. ¿Y qué dijo? Voy a recurrir a ellos. Ellos hablan de un Dios. Ellos hablan de alguien que dicen que sana, que dicen que liberta. He visto a alguien y he escuchado a alguien que sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos. Así es que voy a ir con aquellos que dicen que Él puede hacer algo. Fueron y dijeron: es digno, Señor, Él es digno. Jesús fue a sanarlo inmediatamente. Eso quiere decir, escúcheme, que todo el cielo fue a recompensar la actitud de ese hombre. Va otra vez. Todo el cielo, porque Jesús iba a sanarlo personalmente. Wow, eso es impresionante. Jesús no dijo, al final el centurión le dijo: di la palabra y mi mozo sanará. Pero Jesús iba personalmente a hacer un milagro. ¿Por qué, pastor? Porque lo consideraba digno. Nosotros debemos de aprender y debemos de servir a Dios, no en nuestras necesidades. Nosotros debemos de aprender a servir a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y no por necesidad de algo, sino por amor a Él. Va otra vez. Nosotros necesitamos servir a Dios no por una necesidad de que Él haga algo, sino porque lo amamos a Él. ¿Para qué, pastor? Para que cuando la necesidad venga a mi vida, Él me considere digno de recibir un milagro en mi vida. Este hombre había hecho cosas que, es más, que ni siquiera él sabía que el día de mañana le iban a bendecir la vida. La Biblia dice que este hombre hizo cosas que hicieron que él recibiera un milagro. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 10, versos del 1 al 4. Otro soldado romano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, también centurión. ¿Quién es un centurión? Aquel que tenía 100 hombres bajo su cargo. ¿Cuántos hombres tenía bajo su cargo? Ese era un centurión, aquel que tenía 100 soldados bajo su cargo. Había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Eso quiere decir que era un hombre generoso con el pueblo de Dios. Veía una necesidad y el hombre sacaba de sus recursos y bendecía al pueblo de Dios. Escuche, y oraba a Dios siempre. Él era un romano, tenía sus propios dioses, pero estaba en la búsqueda del Dios verdadero. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre agarraba sus recursos, bendecía a los necesitados, hacía algo por alguien. Y mire lo que dice el verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, para los que no están identificados con los horarios, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: era digno. Ahí va, escúcheme, porque esto se va a poner interesante. ¿Dios lo consideraba digno? ¿Conocía a Dios? Perdón por la extensión de la palabra, ¿era un pecador? Sí, era un pecador. ¿Era un idólatra? Sí. Pero lo que hacía por el pueblo de Dios atrajo la mirada de Dios a su vida. ¿Está comprendiendo lo que le estoy enseñando? Eso fue algo impresionante. El hombre buscaba a Dios, el hombre trataba de bendecir. Y cuando todo eso sucedía, escuche, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Escuche la respuesta. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para... ¿Sabe qué quiere decir para memoria? Quiere decir, Dios se acordó de eso. En estos momentos Dios se acordó de lo que tú haces. Y como Dios se acordó, y no es injusto, sino que todo lo que hacemos Dios lo recompensa, te mandó un ángel para que te avisara que la salvación estaba por llegar a tu casa. ¡Wow! Imagínense qué bendición. Es decir, escúcheme, lo que hacemos para Dios genera que Dios nos vea como... ¿Qué haces tú para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Que nos vea. Cornelio, un centurión romano que no conocía a Dios, pero él era generoso con el pueblo. Él hacía cosas con el pueblo, buscaba a Dios, de tal manera que dice que las ofrendas y las oraciones llegaron a la presencia de Dios. Porque ahí le va, hermano, todo lo que hacemos llega delante de Dios. Y también lo que no hacemos. Todo lo que hacemos y aún lo que no hacemos llega delante de la presencia. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso quiere decir que Dios se ha acordado de ti. Dios se acordó de todo lo que has hecho, y todo lo que has hecho atrajo la mano de Dios para decirte que el hombre principal, Pedro, el hombre sobre el que cayó la responsabilidad del evangelio, va a venir a tu casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dígame si no lo consideró digno. ¿Cómo Dios nos considera dignos a nosotros? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para su obra? ¿En qué nos hemos involucrado? ¿Para qué? Permítame decirlo de esta manera, para hacer puntos en el cielo. ¿Qué estoy yo haciendo para generar recursos en el cielo para el día que una calamidad venga sobre mi vida? Lo que yo hice venga en memoria.
de aquel que está en los cielos y diga: Dios, Él me ha servido, Él ha hecho algo. Así es que la ayuda de Dios viene sobre su vida. La pregunta es: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que Dios bendiga nuestra vida? ¿Qué hemos hecho para establecer que somos dignos delante de Dios? Hebreos lo dice de esta manera: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es. Para los que no saben lo que es galardonador, es dar una recompensa. ¿Es qué? Ahí va. ¿Y a quienes Dios les da una recompensa? En una carrera, ¿cuántos han ido a un maratón? Digo, aunque sea de medio kilómetro, hombre. Si tú no llegas a la meta, ¿te dan la medalla? Tú tienes que cruzar la meta para que te den y recibir un galardón. Dios dice: si yo te mandé a hacer algo y lo hiciste, te voy a galardonar. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, uno busca a Dios, uno hace la obra de Dios, y Dios en cualquier momento va a mandarnos A veces la gente quiere un galardón express. Señor, voy a hacer esto para ti, Señor, me voy a involucrar, pero por favor, Señor, contéstame rápido. Y Dios te dice: no, momento, no hay puntos. Tu tarjeta está vacía. Tu tarjeta de Soriana Puntos está vacía. No, Señor, es que métele ahí la tarjeta para ver cuánto tengo. No tienes nada, no has hecho nada. Entonces, Señor, como mi tarjeta está sola, no hay nada. No, empiécele a echarle puntos a su tarjeta para que el día de mañana pueda ir al cielo. Mete la tarjeta espiritual y el cielo le da puntos. ¿Cuántos han canjeado sus puntos en el cielo? Diga conmigo: Dios es galardonador. A veces nosotros queremos solucionar las cosas. Señor, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta crisis, te voy a servir, voy a hacer esto, pero ayúdame. Y Dios te dice: no es así. ¿Qué has hecho? Es más, ahí va, escúcheme. Todos somos buenos servidores cuando el zapato nos aprieta. Pero yo le quiero decir algo. ¿Qué ha hecho usted cuando el zapatito está flojo? Y enmudeció el palenque. Tenemos que aprender a servir a Dios cuando todo va bien. Y tenemos que seguir sirviendo a Dios cuando no va bien. Porque yo estoy seguro que el trabajo en el Señor no es en vano. Él nos recompensará. Por eso, qué importante es esto. Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí le va. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque es algo interesante. Jesús dijo: mira, yo te quiero decir algo. Es más bienaventurado dar a que tú recibas de aquel que tú le diste. Qué bueno que la gente pueda ser agradecida con aquel que le ha ayudado, con aquel que le ha bendecido. Qué bueno. Y necesitamos aprender a ser agradecidos. Pero la recompensa que uno espera no es la recompensa del agradecimiento de la persona. La recompensa que uno espera es la que viene de arriba. Por eso Jesús dijo: yo gloria de los hombres no recibo. Es decir, no me importa, yo ayudo sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy echándole puntos allá arriba en el cielo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy hablando? Por eso, más bienaventurado es dar que recibir.
Uno tiene que aprender a sembrar en el reino. Uno tiene que aprender a hacer algo en el reino. Uno tiene que aprender a servir en el reino. Uno tiene que aprender que uno siembra para los momentos difíciles poder cosechar. Este centurión es el más claro ejemplo. Señor, es digno. ¿Por qué? Porque ama tu nación y porque nos construyó una sinagoga. Jesús fue porque sabía que el hombre había hecho lo correcto. Pero mire cómo lo dice Proverbios 25:22. Porque ascuas amontonará sobre ascuas, diga conmigo, son brasas. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo. Para los que no conocen la historia, se dice que las ascuas de fuego amontonadas sobre la cabeza era cuando en Israel hacía mucho frío. La gente humilde salía con una bandeja, si lo puedo decir de esa manera, salía con una bandeja por las calles. Y todo aquel que tenía carbón encendido, tomaba un carbón y se lo ponía a la persona. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando tuviera suficiente carbón, fuera a su casa y pudiera calentar a su familia. Ese era el contexto de eso. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. En otras palabras, aprende a hacer algo por alguien y Dios te lo va a pagar. Aprendamos a hacer algo por alguien, y más por el pueblo de Dios, y más por la iglesia del Señor. Porque empezamos a generar, si me lo permite, puntos en el reino. ¿Para qué? Para que en los momentos de calamidad el cielo se acuerde de nosotros. Porque el Señor dijo que el Señor le dijo: porque tus ofrendas y tus limosnas y todo lo que has hecho, tus oraciones han venido en memoria. Y oro para que Dios se acuerde de todo lo que hemos hecho. Oro para que Dios siempre recuerde lo que hemos hecho. Por eso Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí. ¿Por qué cree que damos el kilo de amor? ¿Por qué cree que apoyamos misiones? ¿Por qué cree que hacemos todas esas cosas? ¿Por qué? Porque queremos ayudar, queremos bendecir. ¿Por qué? Escúcheme, cada vez que usted da en el kilo de amor, cada vez que usted da en el kilo de, usted asegura que en los tiempos de crisis que puedan venir a su vida, los cielos nunca se le van a cerrar. Va otra vez, porque eso a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Cada vez que nosotros damos en el kilo de amor para los necesitados, estamos asegurando y estamos generando puntos en el cielo, que cuando una calamidad venga sobre mi vida, el cielo se va a acordar que siempre he bendecido a los pobres. Por eso necesitamos aprender a bendecir a los necesitado. Cuando usted va a hospitales, usted va y ora por un necesitado, por un enfermo. Usted va y le da un lonche, le da artículos de higiene para aquellos para los familiares que están afuera. Usted va y les comparte una palabra. Usted está generando puntos en él. Porque es importante trabajar para el reino de Dios. Es importante saber que en medio de las calamidades Dios se acordará de nuestro trabajo de amor. No, va de nuevo, se lo quiero recordar, que en medio de nuestras calamidades Dios se acordará del trabajo de amor que hemos hecho por Él. Pero de pronto la iglesia no comprende esas cosas. Pastor, es que el día que yo tenga mucho voy a dar. Y yo quiero decirle algo: por eso no tiene. Porque no ha aprendido que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque cuando yo doy, cuando yo me desprendo de algo, cuando yo sirvo, cuando invierto mi tiempo para servir en la obra del Señor, Dios está haciendo y hará algo por mí. ¿Por qué? Porque eso subirá a su memoria, y en los momentos de crisis Dios me va a ayudar. Qué importante es Mateo 6:33, lo que hemos dicho desde principios de año.
Mas buscad primeramente Él, y todas estas cosas. Wow. ¿Cuáles cosas te van a ser añadidas? Si usted ve versos antes, dice, habla del pan, habla del techo y habla del vestido. Todas estas cosas te van a hacer, porque Dios se acordará de ti. Quiero volver a retomar la pregunta: ¿qué tan dignos somos? ¿Qué hemos hecho para que lo que hagamos suba a la memoria de Dios y Él se acuerde de nosotros? Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Wow. Bendecimos a los Ujieres, bendecimos a los de Kids Life, bendecimos a la alabanza, bendecimos a multimedia, bendecimos a todos los que sirven en la iglesia en cada área, bendecimos a los hermanos y hermanas que hacen el aseo. Los bendecimos, ¿por qué? Porque el trabajo de amor que ellos hacen les está asegurando que en el tiempo de la calamidad el cielo se va a acordar de nosotros. Por eso el creyente debe de aprender la bendición de servir al Señor, porque estamos generando puntos en el reino. Todos aquellos que servimos de una o de otra manera, estamos generando puntos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es desprendernos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, poniendo nuestro talento a servir en la obra del Señor. Y cuando uno se desprende de algo, Dios te va a recompensar. Por eso, diga conmigo: tengo que aprender a generar puntos. Pero hay una segunda cosa que este centurión hizo y que me bendice: actitud. Dígalo conmigo: actitud. No, dígalo fuerte: actitud. ¿Alguno de ustedes, papás que están aquí, le has dicho a tu hijo: ve a traerme un mandado? Y ya, siempre ya, que siempre ya, que porque ya vi cómo son. Ya, dame el dinero, órale, te lo arrebata. ¿Alguno de ustedes se ha enojado y te ha dicho: dámelo, no vaya? ¿Por qué? Porque no te bendice la actitud. ¿Cómo adoraste al Señor esta noche? ¿Cómo viniste a la iglesia esta noche? ¿Cómo estás esta noche en este lugar? Diga conmigo: actitud. Porque la actitud marca algo impresionante en nuestra vida. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techado, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo. Diga conmigo: actitud. La buena actitud es la antesala de un milagro. No, va de nuevo y quiero que se la grabe. La buena actitud es la antesala de un milagro. ¿Con qué actitud venimos hoy para recibir de Dios? Este hombre vino con la mejor actitud. Él había hecho cosas para que su milagro pudiera producirse. Él tuvo la mejor actitud y de decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno que entres debajo de mi techado. Entiendo tu autoridad. Sé quién eres, sé lo que puedes hacer. Así es que no hay algún problema. No necesito que vayas a mi casa, aunque sería una bendición. Pero con que tú digas algo, con eso yo estoy contento. ¿Cuál es la actitud que tenemos delante de Dios? ¿Cuál es la actitud que tenemos con Dios? Porque la buena actitud es la antesala de un milagro. Todo dependerá no del poder de Dios, sino de la actitud que nosotros tenemos. Ahí va.
no porque Dios tenga todo el poder va a hacer algo en tu vida. ¿De qué depende, pastor? De la actitud que tomamos. La actitud delante de Dios es tan importante en nuestra vida que a veces se nos olvida eso. Por ejemplo, el centurión nunca se sintió digno de presentarse ante Jesús. Mandó a los ancianos, mandó a sus amigos. ¿Por qué? Porque él sentía que no era digno de estar delante del Señor. Él tenía una actitud de honra, de respeto hacia el Señor, y él sabía que estaba delante de aquel que podía hacer un milagro en su vida. ¿Con qué actitud venimos esta noche? ¿Cómo sé que vamos a recibir un milagro de parte de Dios? Marcos 5:22, escuche esto porque esto está interesante. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado, diga conmigo, principal de la sinagoga. ¿Quién era él, pastor? Era alguien que estaba en contra de Jesús. Sus pensamientos fariseos y religiosos no le daban para comprender que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, él tenía una lucha aparte. Era el principal, si me lo permite, era el pastor de esa sinagoga, de esa iglesia. Entonces estaba en contra de Jesús. Pero escuche la actitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado, y luego que le vio, se postró. Qué interesante. Diga conmigo, actitud. Él sabía que estaba delante de aquel que podía hacerlo, aunque lo había criticado, lo había rechazado, se había burlado de él. Pero él sabía que en ese momento la actitud era importante, porque si iba con arrogancia no iba a recibir milagro. Es que para recibir algo de Dios necesitamos tener una buena actitud. La Biblia dice que luego que le vio, se postró y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva ahí. El hombre no solamente tenía una actitud correcta, sino sabía que él lo podía hacer. Cuando uno tiene la actitud correcta, escúcheme, es que uno sabe que aquel delante del cual estamos tiene el poder de hacer grandes cosas. Por eso cuando uno viene a la iglesia debe de tener la mejor actitud. ¿Por qué, pastor? Porque venimos a la casa de aquel que todo lo puede. Porque nuestra actitud determinará nuestro milagro. La actitud determinará lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Por eso es tan importante la actitud. Mire lo que dice Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes. Diga conmigo, actitud. Ante una actitud de humillación, el corazón de Dios se derrite. No, va de nuevo. Va de nuevo. Ante una actitud de adoración, de humillación, el corazón de Dios se derrite. Porque es la actitud que tenemos. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que entró a la casa de Dios, se fue hasta el templo, se fue hasta el altar y dijo: te doy gracias, porque no soy como este publicano pecador? Oro dos veces al día y doy diezmo de todo. Pero aquel hombre, aquel publicano pecador, la Biblia dice que estaba lejos y golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que ese hombre salió justificado. Entonces, diga conmigo la actitud. ¿Con qué actitud vamos delante de Dios? ¿Con qué actitud le pedimos las cosas? ¿Cuál es la actitud que Dios ve en nuestro corazón? Por eso el salmista decía: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, porque ante esa actitud Dios hará cosas maravillosas.
Nosotros necesitamos entender que necesitamos la actitud correcta delante de Dios cuando nosotros venimos. Por eso nosotros servimos a Dios en todo nuestro tiempo. Nosotros no esperamos una calamidad para servir. Nosotros servimos con todo el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos para quién lo hacemos. Tenemos la mejor actitud, es decir, servimos con la mejor actitud, porque no lo hago para el pastor, no lo hago para la iglesia, lo hago para el Señor. Diga conmigo actitud. Pero le quiero enseñar una tercera cosa porque quiero ministrar. Tercer cosa que él hizo: reconoció la autoridad. Mire lo que dice la Biblia. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado. Ahí va, escúchenme. ¿Por qué dijo eso? ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? Le voy a decir algo. Ahí va. Jesús quería ir a la casa del centurión. ¿Estamos con eso? Va otra vez. Jesús quería ir a la casa. Quería orar personalmente por su siervo. Pero el hombre le dijo: es que no necesito que hagas eso. Solo, ahí va. ¿Hasta dónde te alcanza tu fe? Hay personas que dicen: necesito que alguien ore por mí para creer. Tu fe te alcanza que alguien te tiene que poner las manos para que creas. Pastor, es que necesito que alguien me profetice. O sea, tu fe te alcanza hasta que alguien te profetice. O podemos decir como el centurión: solo di la palabra y yo creo que voy a recibir un milagro. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? ¿Hasta dónde se ha extendido nuestra fe? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar? Se levantó una grande tempestad, pero ahí le va. ¿Qué milagros ocurrieron antes de que Jesús calmara la tempestad y los vientos? Convirtió el agua en vino. Ahí va, escúcheme por favor. Y ahí estaban los discípulos que estaban con él en el mar, ¿sí o no? Jesús multiplicó los panes y los peces, y ahí estaban los discípulos, ¿sí o no? Cuando caminó sobre el mar, que Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ahí estaban los discípulos, ¿sí o no? Es que hasta ahí les alcanzó la fe. Cuando él calma la tempestad y los vientos, ellos: ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. ¿Hasta dónde te alcanza tu fe? ¿Hasta dónde ha llegado tu fe? Jesús tuvo que hacer un milagro impresionante para que ellos dijeran: wow, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo quiero decirte que tu fe no puede estar limitada a nada. Tu fe debe de estar dirigida al Dios que todo lo puede, y Dios puede hacer contigo como Él quiera. Es más, no hay necesidad que nadie te imponga manos para que tú recibas algo de Dios, porque Él todo lo puede. Es más, ahí va. Tú no necesitas ni que yo te llame aquí al frente para decir: voy a orar por los enfermos. Tú desde ahí puedes decir: Dios, yo creo que tú me estás sanando. Es bueno que usted atienda los llamados, pero no los llamados limitan su fe. Es decir, su fe no puede estar limitada a un llamado. Ay, me fui triste. ¿Por qué? Porque el pastor no hizo un llamado y Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué tu fe va a estar limitada a un llamado? Tu fe está limitado a la confianza que tú tengas en Dios.
Porque yo no puedo orar por milagros. Es más, yo puedo estar hablando, no sé, de prosperidad y Dios te puede sanar. Porque Dios no está limitado y tu fe no está limitada a lo que en estos momentos estoy hablando. Tu fe está limitada en aquel en quien tú crees. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? Pastor, es que necesito que alguien venga y me dé una palabra. Tú no necesitas que alguien venga y te dé una palabra, porque la palabra ya está dicha. ¿Alguien me está comprendiendo? Es más, tu fe no puede estar expensa que, Señor, quiero sentir algo. No, tu fe debe de ir más allá. Yo no necesito sentir nada, porque yo he decidido creer que Dios todo lo puede hacer. ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? Mateo 13:58. Jesús llegó a su ciudad natal y la Biblia dice, y no hizo allí muchos a causa. ¿Había poder para hacer milagros? ¿Había unción para hacerlos? Pero su fe estaba limitada. Su fe estaba, iglesia, que nada limite tu fe. Tu fe no depende de las circunstancias, tu fe depende de Dios. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? Por eso quiero terminar con un verso que me gusta mucho, Mateo 14, 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella, no todos, por toda aquella tierra de alrededor, y trajeron a él la ciudad se quedó sin enfermos. A todos, quiero que escuche. Cuando le conocieron los hombres, porque no lo habían conocido de aquel lugar, Jesús llegó, no lo habían conocido. Cuando lo conocieron, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todo. No, yo creo que fueron tocando por todas las casas. ¿Quién tiene enfermos? ¿Quién tiene enfermos? ¿Quién tiene enfermos? Porque ya llegó el que los sana. Yo creo que la ciudad, hubo una revolución en aquella ciudad. Todos salieron. Escuche eso. Trajeron a él todos los enfermos. Diga conmigo, todos los enfermos. Y le rogaban. Escuche, porque eso está impresionante. Que les dejase solamente el borde y todos, diga conmigo, todos los que le tocaron quedaron sanos al instante. ¿Por qué, pastor? Porque la fe se extendió. Escuche, perdón por lo que voy a decir. ¿Usted se imagina cuántos enfermos había en una ciudad? Como decimos acá en el norte, un titipuchal. Pero había un montonón. Salieron los enfermos por todas las calles. Dígame usted, ¿cómo iba a ser posible? ¿Cómo iba a ser posible que Jesús orara por? Pero diga conmigo, la fe se activó. No dígalo, la fe se activó. No, quiero que lo diga fuerte, la fe se activó. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Escuche. Y le rogaban. ¿Quién pidió que le dejasen tocar el borde? ¿Qué acaso Jesús dijo, el que me toque será sano? Ellos, su fe, escúcheme, su fe se acopló a las necesidades. No, le estoy diciendo algo poderoso y usted, ahí va otra vez. Su fe se acopló a sus. Señor, no sé, quizás alguien le gritó, Señor, somos un titipuchal, somos un.
No puedes orar, no puedes ponerle la mano a todos. Somos un montón. Pero te tengo una sugerencia. ¿Cuál? Déjanos tocarte tu manto. Déjanos tocarte tu manto. Y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban, porque su fe se extendió. Su fe se extendió y se acopló a las necesidades del momento. No necesito que me toque, pero voy a hacer un acto de fe. Voy a hacer un acto de fe. Y en ese acto de fe, yo sé que el cielo se va a acordar de mí. ¿Por qué? Porque tengo puntos en el cielo. Así es que no es la forma, es la actitud que yo he tenido para el cielo. Y el cielo se va a acordar de mí. Ahí va, escuche. Quiero terminar con esto. Cuando tú tienes puntos en el cielo, tú decides cómo los cambias. Cuando usted va, ¿alguien tiene tarjeta de puntos? Usted va, pum. Tiene 800 puntos. ¿Qué quiere que le rebaje? El tomate, el aguacate. Y usted escoge. Qué precioso es cuando nosotros hemos servido, invertido nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra economía en el reino. Qué precioso es eso. Cuando nosotros tenemos una buena actitud delante de Dios. Y eso nos da a decirle: Señor, no puedo hacer esto, pero voy a hacer esto. Y Dios dice: ¿tienes puntos? Hazlo como tú quieras. Hay algo que respalda el milagro sobre tu vida. Se los voy a comprobar lo que estoy diciendo. No es bueno dar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. No he hallado en Israel tanta fe. Mujer, ve en paz y hágase como tú quieras. ¡Wow! Hágase como tú quieras, como tú te lo imaginaste, como tú lo pensaste. El cielo se va a acoplar a tu forma y vas a recibir el milagro tal y como tú lo diseñaste. ¿Por qué? Porque había puntos en el cielo. Una buena actitud, un buen corazón genera que el cielo nos bendiga abundantemente.